comentarles, ¿verdad? Que en realidad no sé si tanto han visto el logo de Arche. Arche es una academia que yo he fundado solo, ¿verdad? En realidad pues a nadie más he involucrado en esto. Es el tercer curso que doy desde diciembre que arranqué. Bueno, empecé con Excel, ¿verdad? Excel básico y Excel intermedio. Yo sé que algunos no, los que no me siguen en Facebook, yo saqué un máster en Excel el año pasado y comencé a dar cursos de Excel. Si ustedes desean aprender Excel, podemos hacer un curso sin problema. Igual de esta manera, pues igual lo venía dando por Zoom esos cursos, pero Zoom pues tiene algunas limitantes en la versión gratuita. Entonces pues dejé de usar Zoom por eso. Como les digo, este es el tercer curso hasta el momento. Voy a seguir dando más cursos después de esto, pues espero que sigan aprendiendo, ¿verdad? Que tengan la misma actitud y deseo de aprender. Otros temas, ¿verdad? Que tienen que ver con aquellas fortalezas de conocimientos que en lo personal tengo. No soy experto en nada ni me lo sé todo, ¿verdad? Pero siempre estamos aprendiendo. Entonces después de este Norma APA, seguimos sin descanso. A mí no me gusta descansar en realidad. Tengo una obsesión por el estudio y por la enseñanza. Entonces ahí voy a poner en la página de Facebook, ¿verdad? De la academia cuál va a ser la temática siguiente después de este Norma APA. Igual el que esté interesado, ¿verdad? Yo estoy dando mis cursos gratis sin ningún interés económico. Entonces ahí pues perfectamente se puede seguir anotando a todo. En teoría pues lo que he hecho una reflexión de aquellos elementos en los que yo veo mayor dificultad en los estudiantes y hacer un reforzamiento. En principio eso es lo que me he tratado de plantear yo de manera personal, aquellos puntos en los que yo considero, ¿verdad?, que hay necesidad de reforzar, y a partir de eso pues trabajar los cursos. Entonces vamos a comenzar, ¿verdad?, con la clase de hoy, que corresponde al tema de las referencias. Bueno, me dicen si ya logran ver la pantalla. ¿Logran ver la pantalla? Ok, muy bien. Entonces este es el último elemento del curso, el tema de las referencias. Después de abordar esta parte vamos a hacer clases prácticas en donde, como ya les compartía en la clase anterior, voy a hacer un cronograma de los que van a hacer vamos todos a hacer la parte práctica. En realidad yo quiero ver aquí en clase en vivo que ustedes ejecuten lo que hemos aprendido hasta el momento. Entonces por día, ¿verdad?, cada quien va a tener un día asignado para dar la clase, por decir así. Voy a hacer una guía yo de los elementos, les voy a facilitar un documento y ustedes van a ir haciendo la aplicación de las normas APA en ese documento. Entonces voy a decir Kevin tal día, Gabriel tal día, y así, porque necesito ver, evidenciar en realidad que ustedes están aprendiendo, ¿verdad? Entonces para ello vamos a abordar este tema, ¿verdad?, referente a la referencia, valga la redundancia. Comenzar, ¿verdad?, con la parte sumamente importante que yo quiero recalcar. Cuando ustedes hagan un trabajo, cada cita, ¿verdad?, que tengan en el documento, en sus textos principales, debe de tener una referencia en el apartado, ¿verdad?, de referencia. No pueden haber 10 citas y 5 referencias. No puede, ¿verdad? Ni pueden haber más referencias de la cantidad de citas porque tengan en el documento. Entonces, si ustedes tienen 10 citas en el documento, esperamos ver 10 referencias, ¿verdad?
Entonces, ustedes es importante que cada vez que ustedes vayan trabajando una cita bibliográfica, o sea, están haciendo la introducción, por ejemplo, y agarran una cita, ¿verdad? Hacen un texto, lo citan, se van ahí nomás a las referencias y hacen la referencia a esa cita. Como consejo personal, no vayan a dejar de último las referencias, porque hay estudiantes que hacen búsquedas bibliográficas, citan y ya y después hago las referencias y solo agarran el URL, por decir así, de donde extrajeron, y eso después se hace un desorden. Entonces es importante que ustedes van trabajando el documento y a la par van haciendo en ese momento las referencias. Entonces vamos a abordar, ¿verdad? Cada fuente que cites en el documento debe aparecer en su lista de referencia. Porque ¿qué hace el jurado? ¿Qué hace un docente que agarra el trabajo de ustedes? Aquí está la cita de López 2015 y uno necesita verificar, ¿verdad? Si la cita es confiable, si tiene los elementos científicos, si coincide con la temática que ustedes están abordando. Entonces lo que uno hace es irse a las referencias y a ver si efectivamente esa fuente es 100% admitida y que ustedes también la han extraído de manera adecuada. Entonces uno verifica, lo primero que hace es, si hay 10 citas en el documento, que efectivamente hayan 10 referencias, por decir así. Entonces vamos a abordar como el elemento principal cuál es el formato que se trabaja en norma APA para realizar una referencia. Entonces esto es importante que lo anoten, que le tomen captura a lo que sea, que de aquí en adelante por favor no se les olvide esta parte. Entonces, punto número 1, las referencias se inician en un apartado aparte, ¿verdad? Que diga referencia, una página solo dedicado a eso, que por lo general va después de las recomendaciones o después de las, si es un trabajo común de universidad, después de las conclusiones. Si es un trabajo investigativo, si es un protocolo, después del diseño metodológico, si es un trabajo final ya terminado, después de las recomendaciones y antes de los anexos, obviamente, ¿verdad? Entonces, punto número 1, las referencias van en una página solito para referencias nada más. El título de esta página debe ser referencia, ojo, ¿verdad? Con ese dato, nos dice la nueva versión de las normas, porque, o sea, uno pone bibliografía, referencia bibliográfica, cual título, ¿verdad? Se le venga en mente a uno o lo ve en un libro. Entonces, el título, ¿verdad? Adecuado es referencia. Ese es el título que vamos a poner y dice que debe estar en la parte superior alineado al centro. Obviamente formato título, negrita, Tiny Roman 12, primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Eso ya ustedes lo saben. El siguiente elemento del formato, no debemos de subrayar ni utilizar comillas para título, y esto aplica para todos los títulos. No le vayamos a poner, ¿verdad?, ni comillas, ni subrayados, ni cursivas, ni ningún tipo de formato que entre comillas se mire bonito. Los títulos no deben de llevar esas cosas. Ya, eso para que ustedes lo tengan en cuenta, va negrita, centrado, primera letra en mayúscula, el resto en minúscula, Tiny Roman 12 en todo caso, ¿verdad?, que estén trabajando con ese tipo de letras. Ok, siguientes elementos de formato, ¿verdad? Mismo interlineado que se ocupa en el resto del documento, que es cuánto, Gabriel. Gabriel, ¿cuál es el interlineado que se ocupa? 2, exactamente. Es interlineado doble, o bien en Word, ¿verdad?, aparece 2.0. También, ¿verdad?, las referencias van con ese mismo nivel de interlineado.
Y el otro elemento sumamente importante del formato de una referencia es que estas van aplicadas con un tipo de sangría que se llama sangría francesa de 1.27 centímetros después de la primera línea. Sale la primera línea, entonces debajo de lo que va de la primera línea, ya vamos a ver los ejemplos, debe de ir una sangría que es la misma sangría a la misma medida que se ocupa para el inicio de los párrafos de los textos principales. En este caso, todas las referencias que uno lleva debe contener el formato de sangría francesa y lo vamos a ver cómo se aplica en el documento posteriormente. Entonces eso para que lo tengan muy en cuenta, ¿verdad? Esos son los elementos del formato que debe contener ese apartado de referencia. Muy importante. Sí, sí. Ese es en los textos principales, introducción, ¿verdad? Planteamiento, desarrollo, lo que sea. Solo en referencia va sangría francesa. El otro es sangría de primera línea, se llama el otro. No, la medida es la misma. Lo que pasa, como ustedes aquí en la imagen pueden observar, sangría francesa es después de la primera línea. Diferente a primera línea, que esa es en la primera línea, ¿verdad? Solo apartado de referencia lleva este tipo de sangría. Ya verificarán en la imagen exactamente. Ustedes agarran, ¿verdad? Tienen todas las referencias, las agarran, las sombrean y aplican ese tipo de sangría. Que ustedes igual en los trabajos, en la búsqueda bibliográfica van a ver que las referencias o el apartado de referencias de un libro o lo que sea tienen aplicado ese formato de sangría. Ya que eso es como les digo, solo agarran todas las referencias, lo vamos a ver posteriormente en el documento y simplemente le aplican ese formato. Los elementos de una referencia, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a estructurar? Fíjense bien, aquellos eran elementos de formato, estos son elementos de estructura. Y aquí ya cómo la vamos a estructurar al momento de redactarla, al momento de plasmarla, al momento de escribirla. Aquel formato es ya cuando las tenemos plasmadas y le vamos a aplicar el formato. Ya ustedes manejarán muy bien cuál es la diferencia entre estructura y formato. Entonces la estructura de una referencia debe contener 4 elementos principales. Esto varía según la fuente de donde ustedes lo van a extraer, ya lo vamos a ver más adelante. Pero los 4 elementos principales que debe tener de manera obligatoria son la información del autor, en este caso apellido, fíjense bien, apellido, primera letra inicial del primer nombre, ¿verdad? Y si son varios autores, pues los apellidos y la primera inicial del primer nombre. Por ejemplo, yo me llamo Harlington Girón, ¿verdad? Entonces Girón, coma, H. A ver, quiero ver, alguien se unió. Ok. Entonces fíjense bien. Como aparece ahí, Artola, coma, y, ¿verdad? Artola apellido, coma, la inicial del primer nombre. Son hermanos, ¿verdad? Esos que están ahí, Artola R, el segundo hermano. Seguido, ¿verdad? Si son varios autores, pues varios apellidos con varias iniciales, ¿verdad? Seguido del año de la publicación, que eso va en la cita, ¿verdad? Debe coincidir, fíjense bien. Los apellidos de la cita y el año de la publicación debe coincidir con la referencia. No me vayan a citar Artola 2014 y que aquí salga 2015, no, ¿verdad? No vayan a citar Girón, ¿verdad? 2017, que yo hice la monografía mía, y aquí que aparezca 2021, no. Debe de haber obviamente una coherencia lógica en la información. Eso también deben de ponerle bastante ojo, porque se ha caído el internet, dice, se me había ido el internet, ok. Muy bien.
Entonces esta es la estructura, comenzando información del autor, apellido inicial del primer nombre, apellido inicial del primer nombre, etcétera. Son varios. Entre paréntesis, el año de publicación de la investigación o de la fuente, seguido del título, ¿verdad? El título de la investigación, del título del estudio que se publicó en la revista, o como sea, ¿verdad? Que se llama el trabajo investigativo. En cursiva, fíjense bien, en cursiva, el título va en cursiva y seguido de la información de donde nosotros estamos extrayendo la fuente. Podemos poner ahí la editorial en que se hizo, el país, la ciudad, si tiene código DOI, volumen, etcétera. Eso va a variar, como les decía, dependiendo del tipo de fuente que se esté utilizando en ese momento. Pero básicamente tenemos información del autor, fecha en que se realizó, se publicó, el título de cómo se llama el estudio, la fuente y la información de dónde se extrajo. Estos son los 4 elementos que nosotros debemos de agarrar de la fuente bibliográfica que estemos utilizando en ese momento. Entonces en la cita solo va a ir, sí, dígame. Si son múltiples, solo la coma. Sería y, coma, apellido autor, coma, apellido autor, coma, y hasta la I va antes del último. Ya lo vamos a ver eso. Apellido inicial, exactamente. Es punto, perdón. Punto, apellido. Ya lo vamos a redactar paso a paso. Yo lo voy a hacer ahí en la computadora para que ustedes vayan viendo los casos, ¿verdad? Porque tenemos de un autor, de dos autores, de 3 autores a más, etcétera. Aquí la parte del et al, como lo hemos visto en la cita. ¿Cuándo aplicamos et al en una cita? ¿Ah? Cuando tenemos de 3 autores a más, aquí no vamos a poner et al, ¿verdad? Aquí los vamos a poner a todos, porque el trabajo es de todos, ¿no? Aquí si son 10 autores, pues los ponemos a los 10, si son, raramente son 10, ¿verdad? Si son 4, exactamente, correcto, apellido inicial, ya lo vamos a redactar en Word. Entonces, siguiendo con los elementos de la referencia, ¿verdad? A quién o quién es el que hizo el trabajo, cuándo lo hizo, el año, ¿verdad? De publicación. Pues diferentes cuándo lo terminé. Yo lo puedo haber terminado en el 2016, pero lo publiqué en el 2017, entonces eso varía. Ahí hace referencia en la fecha en que se publicó, en que se dio a conocer. ¿Qué fue lo que elaboró el título y dónde? Así, igual siguiendo con la misma estructura anterior, básicamente tenemos que respondernos a esas preguntas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Y dónde? Muy bien. Es muy importante, ¿verdad? Otra cosa que deben de tomar en cuenta es que las referencias van ordenadas alfabéticamente en base al apellido del autor, del primer autor. Entonces, por ejemplo, me voy a regresar, aquí tenemos Artola, el primer apellido que se retomó en la investigación. Si yo pongo, por ejemplo, Girón, va a ir después de Artola. Si yo pongo Sánchez, va a ir después de Girón. Pero si después busco una que diga Briones, por ejemplo, va a ir entre Artola y Girón. Entonces se ordena, ¿verdad? Básicamente, no por año, sino por la alfabéticamente en base al primer apellido del primer autor que aparezca. Pues son varios, ustedes retoman el primero. Entonces ustedes lo ordenan alfabéticamente de esa manera. Igual lo vamos a ir viendo paso a paso en la parte práctica. Entonces la lista debe ser ordenada alfabéticamente por el primer apellido del autor, ¿verdad? Y así pues sucesivamente.
Vamos a ir viendo a detalle en qué varía la estructura dependiendo de la fuente en donde se esté extrayendo. Comúnmente, ¿verdad? Se utilizan revistas, comúnmente se utilizan libros, artículos. Son los tres elementos más utilizados en donde uno retoma un estudio de investigación o una búsqueda bibliográfica acerca de un tema determinado. Serán básicamente las tres fuentes que más encontramos, pero es necesario conocer cómo se estructura de todo tipo, porque ahora uno puede incluso agarrar un video de YouTube y citarlo, incluso, ¿verdad? Agarrar una publicación de Facebook o una publicación de un blog y perfectamente citarlo. Por eso APA, ¿verdad?, nos ofrece estructura de referencia dependiendo de la fuente del tipo de fuente que estamos extrayendo. Vamos a ver algunas, no todas porque son muchas. Intenté plasmar aquí las más comunes. Entonces, por ejemplo, publicaciones de una revista debe llevar el autor, la fecha. Esto no varía mucho, en realidad la estructura no es una que cambie radicalmente, no son ciertos elementos que ya los podrán ir identificando, pero en realidad pues la estructura es casi igual a la presentada anteriormente. Obviamente los datos varían porque los datos de un video de YouTube no son los mismos que uno encuentra en un libro o en una publicación de investigación, etc. Entonces aquí tenemos publicaciones en una revista, ¿verdad? Si dice revista, por ejemplo, RealDic, que es una de las más utilizadas, o Dialnet, son revistas de fuentes bibliográficas que típico aparecen cuando hacemos una búsqueda, casi que siempre aparecen por defecto, o si no aparece script, etcétera, ustedes sabrán. Entonces, ¿cómo se estructura esa referencia? Autor, o autores, ¿verdad? Fecha de publicación, título del artículo, título de la publicación y la URL. Es importante también que en su estructura de referencia siempre pongan la URL o el sitio web de donde se esté extrayendo, porque esto también, si uno quiere verificar la fuente o la quiere retomar para algún estudio, o simplemente un maestro quiere verificar si ese estudio es científico, si es actual, si los resultados son válidos, el docente lo que va a hacer es agarrar esa URL y hacer su búsqueda de comprobación. Entonces ahí tenemos autor, fecha, título del artículo, título de la publicación, y si tiene DOI, no todos los artículos tienen un código asignado, ¿verdad?, específico, que es el DOI, sino pues la URL de donde se extrajo la información. Bueno, publicaciones en libro comúnmente es de donde uno extrae la información. Esto aplica para libros o también trabajos investigativos, ¿verdad? Autor, fecha igual, título del libro, la editorial de donde se trabajó, ¿verdad?, hecho el libro, y el URL o el DOI también. Pero como les digo, esto no va a variar mucho en realidad, a diferencia del anterior. Lo único que cambia aquí es el título del artículo, porque aquí este no es un artículo, entonces no vamos a poner título de artículo. Entonces aquí pues ya ustedes irán viendo la diferencia mínima en detalles de estructura. Editorial sí, porque obviamente los libros se hacen trabajados con editores. Publicaciones de un informe de investigación, autor, por ejemplo un informe final de un trabajo investigativo, ¿verdad? Y está autor, fecha, título del informe, la editorial, también si se trabajó de esa manera. Por ejemplo, la UNAM León tiene una editorial. A ver, pregunto, chavales. Exactamente, sí hay una editorial. Usted, por ejemplo, común también cuando de hecho tienen sus propias bases de datos,
del Cibul, que no sé qué, las bibliotecas, hay un montón de bases de datos. Cuando uno entrega su monografía de quinto año, ¿verdad? De la carrera saliendo, por eso no la va a dejar a la biblioteca el disco, porque esa investigación de ustedes es subida a una base de datos y cualquiera puede ir a retomar, hacer una búsqueda bibliográfica y puede encontrar su estudio. Yo me sorprendí en realidad que un estudiante de odontología me dijo: profe, estaba haciendo una búsqueda bibliográfica y vi ahí que usted es autor de tal investigación. Yo digo, es una investigación que hice en el 2017 y yo me asusté de verme ahí, en realidad se los digo. Cosas que ni uno maneja, mire qué interesante cosa. Yo no sabía que esa investigación estaba alojada en una base de datos. O yo fui coautor de la investigación, no fui autor principal. Y pues la autora principal lo mandó a subir, o lo subió ella, no sé, en realidad está en una revista cubana porque ella fue a presentar a Cuba esa investigación y ella apareció bailando, pues. Entonces ustedes, eso para que lo sepan, porque muchos piensan, ¿verdad?, de que uno termina su monografía y queda ahí tirada en algún lado, pero no, ¿verdad?, ya anda circulando en algún espacio de bases de datos bibliográficas. Entonces ahora vamos a trabajar una tesis, ¿verdad?, concluida de algún tipo de licenciatura o algún tipo de maestría, lo que sea, según el grado académico. Entonces tenemos ahí el autor, la fecha, el título, el nombre de la base de datos, ¿verdad? Siempre como les decía, estas investigaciones están alojadas en una base de datos. O sea, desde luego están en internet porque están en algún repositorio. Ya no están ahí porque ahí está, aquí está un link y ya no. Y la URL de donde se extrajo. Entonces vamos a ir viendo en contexto, no quiero abordarlas todas aquí, vamos a ir viendo en contexto ya aquí en el trabajo del Word. Vamos a ir aplicando la estructura, el formato, ¿verdad? Y los elementos que conllevan las referencias. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda aquí. Este es el documento de la clase anterior. Ya le voy a aplicar ahora la parte de las referencias, que es lo único que le queda a este documento después de haberle aplicado las normas. Entonces, punto 1, ¿verdad? Como les decía, aquí en un trabajo común de investigación, las referencias van después de las conclusiones. Entonces, si ustedes se fijan aquí, lo primero que vamos a hacer es quitar esto que dice bibliográfica, ¿verdad? Porque ya vimos en la presentación de que el apartado dice solo referencias. Ya, punto número 2, vamos a escribir una referencia, vamos a partir de una cita que esté plasmada en el documento, la vamos a ir a buscar y la vamos a redactar. Entonces vamos a ver si hay alguna cita, si no pues la busco. Bueno, vamos a buscarla mejor. Entonces voy a hacer una búsqueda bibliográfica a este trabajo. Por ejemplo, dice Ley de la Educación PDF. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, este documento. Esta es una base de datos de revista bastante utilizada, que es Redalyc, y es bastante científica, tiene los parámetros de base científica en realidad. Entonces, por ejemplo, vamos a retomar este trabajo que se realizó, dice, en la Universidad de los Andes en septiembre del 2009 en Mérida, Venezuela. Entonces vamos a partir de quién hizo este trabajo investigativo. A ver. Vamos a ver si sale aquí. Exactamente, Asamblea Nacional de la República, correcto. ¿Eso es válida esa cita, sí o no? Muy bien, exactamente. ¿Cómo sería la cita?
Exactamente, seguido del año. Vamos a hacer esta cita. Vamos a ponerla aquí en un párrafo cualquiera. Vamos a ponerla aquí, por ejemplo, en la introducción. Entonces, vamos a hacer la cita primero. Es válido 100% retomar la cita de una institución, ya lo vimos, ¿verdad? Dice Asamblea Nacional, solo lo voy a copiar, espero que se pueda copiar, claro que sí. Lo voy a pegar, fíjense bien cuando ustedes copian de un archivo alojado en la web y quieren que se pegue aquí en el documento, ya este documento tiene el formato y quieren que se pegue con el formato ya establecido, lo único que van a hacer es dar aquí a la opción de pegado, no al botón de pegar, porque hay dos maneras de hacer el pegado, uno encima de ahí donde tengo el mouse, que yo lo puedo pegar, si ustedes se fijan no tiene el formato, aquí tiene Arial calibre 11 y el formato de nuestro documento está en New Roman 12. Si ustedes quieren que se copie, que se pegue en todo caso ya con el formato, lo que van a hacer es dar en esta pestañita que aparece en la parte de abajo y le van a dar a la opción que dice conservar solo texto, dice combinar formato y mantener formato de origen. Entonces vamos a darle aquí pegado especial. Y vamos a darle aquí donde dice texto sin formato, ¿verdad? Vamos a poner entre corchetes, acuérdense, entre corchetes. Vamos a poner las iniciales cuando es por primera vez que agarramos la cita, no sé. Vamos a poner las iniciales A, N, R, B. Vamos a cerrar los corchetes. No sé en realidad dónde está en mi teclado eso del corchete que cierra, pero lo voy a buscar aquí. Voy a buscar aquí el corchete. Aquí está. Voy a copiar. Tipo de pegado igual. Seguido del año. Después vamos a ponerle el formato de ese párrafo, ¿verdad? Vamos a ver en qué año se hizo, en el 2009. Dice 2009. Vamos a poner señal a que, ¿verdad? Y vamos a poner algún párrafo cualquiera. Vamos a poner esta parte. Este es un tipo de cita, ¿verdad? Narrativa, como ustedes ya lo manejan. Esto solo para que hagamos la parte práctica del por qué el citado y el pegado y la referencia de esta cita. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una cita que corresponde a un tipo de cita de institución. Vamos a aplicarle ahora el formato en base a norma APA. Entonces vamos a seleccionar todo. Tiny Roman 12. Este es el tipo de sangría que yo les decía, ¿verdad? De primera línea. Fíjense bien, ahí están las dos opciones de sangría. Esta es francesa, que es solo para las referencias. La otra de los textos principales, pues primera línea y interlineado 2.0. A ver, aquí voy a borrar esta parte. Y evidentemente, ¿verdad? Alineado a la izquierda. Ahí ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a hacer la referencia de esta cita bibliográfica, ¿verdad? Entonces ustedes cuando vayan haciendo, esta es la recomendación, la primera que les decía. Ahí por ejemplo vamos a plasmar un párrafo de introducción. Entonces terminando de citar, terminando de poner toda la parte de la cita de este párrafo, ustedes se van a las referencias, ¿verdad? Voy a hacer este tipo de trabajo en Word. Yo al menos en lo personal lo que hago es irme a la opción vista del Word y seleccionar la opción dividir. Entonces en la parte de arriba tengo la vista de la cita, la que me va a servir a mí para visualizar cómo está estructurada la cita, y en base a eso comparo, ¿verdad? Si lo que voy haciendo en la referencia concuerda.
Entonces aquí tengo la vista de la cita y me voy en la vista de abajo, ¿verdad? Yo puedo manipular ambas vistas si yo quiero. Ustedes se fijan que tengo introducción. Yo me voy a las referencias acá, ¿verdad? Al párrafo a la página de las referencias. Y aquí ahora voy a plasmar la referencia que corresponde a esa cita de Asamblea Nacional. Entonces, igual, ¿verdad? Esta es una cita de institución, lo voy a copiar igual, ¿verdad? Asamblea Nacional Bolivariana. Lo pego entre paréntesis 2009. ¿Ya? Punto. El título, ¿verdad? Vamos a retomar el título de esta investigación que dice la ley orgánica de la educación. Entonces, bueno, lo podemos escribir, es un título corto en realidad. Entonces el título, recuerden, va en cursiva, ley orgánica de la educación. Punto. Ya terminamos el título, el resto no va en cursiva, ¿verdad? Bueno, voy a quitar la vista de arriba porque ya puse la parte de la cita para que ustedes puedan visualizar bien la redacción. Le voy a dar más zoom a esto. Entonces ahí vamos, ¿verdad? Tenemos el quién, ¿verdad? El quién lo hizo, la institución, el año, cuándo. Tenemos el título en cursiva. Ahora vamos a poner dónde, ¿verdad? La parte de dónde se hizo, que es Mérida, Venezuela. Vamos a poner ahora aquí en el documento. No va en cursiva esa parte, ¿verdad? Mérida, Venezuela. Punto. Y vamos a poner la expresión recuperado. Recuperado de, que hace mención a de dónde nosotros estamos extrayendo esa información, ¿verdad? El sitio web. Entonces yo lo que hago es copiar el sitio web, ¿verdad? Copio y lo pego ahí en mi referencia. Y doy enter para que se ponga, ¿verdad? La referencia en color azul. Eso lo que hace es un hipervínculo que si yo le doy clic, ¿verdad? Entonces se va a ir directamente al documento o simplemente el docente lo copia y lo pega el enlace web para verificar esa referencia que el estudiante ha puesto en su trabajo. Ya, esto se me movió para arriba, lo voy a poner aparte. Entonces aquí ya tenemos ahorita la parte de la estructura. Ahora vamos a aplicar el formato. Lo primero que vamos a hacer es verificar que tenga el tipo de letra correspondiente. Tenemos Tiny Roman 12, ¿verdad? Alineado a la izquierda, correcto. Ahora, ¿verdad? Lo que vamos a aplicar, lo único que le faltaría de formato a esa referencia es lo de la sangría. Entonces ustedes seleccionan, ¿verdad? Esa referencia, si tuvieran más, obviamente la seleccionan todas, pero como que vamos construyendo paso a paso la búsqueda bibliográfica, yo selecciono esa, me voy a la misma opción, ¿verdad? El tipo de sangría de primera línea, configuración de párrafo, y en especial selecciono, ¿verdad? Sangría francesa, que corresponde a 1.27. Recuerden, aquí lo cambian, ¿verdad? 1.27 y damos a aceptar. Entonces ahí lo que hace esta sangría, como ya les decía, es después de la primera línea aplicar esa sangría de 1.27. Y aquí recuerden el interlineado, mismo interlineado del documento 2.0. Ok, ¿se entendió, chicos? Pregunta, consulta. Muy bien, esto en realidad lleva su tiempo, ¿verdad? Esta es la parte tediosa que a mucha gente no le gusta, porque obviamente toda búsqueda bibliográfica necesita hacer este proceso. Por eso mucha gente lo deja de último, porque no quieren estar invirtiendo tiempo en estar taca estructura, ¿verdad? Elemento por elemento, y agarro y me subo y entro y salgo. Pero en realidad es un proceso que tenemos que hacerlo.
Y esto es muy importante, ¿sí? Exactamente. Ahí nomás, exacto. Eso tiene que ser ahí nomás, como consejo personal. Yo les digo, ahí nomás busquen. Exactamente. Y el trabajo sale el doble de tedioso. Andar buscando, no, ni quiera Dios. Muy bien, exactamente. Entonces, por ejemplo, vamos a abordar aquí, vamos a hacer una referencia de conceptos como tal lo decía Kevin. Entonces, por ejemplo, en esta parte del desarrollo, dice el término maestro, vamos a conceptualizar, vamos a poner aquí, por ejemplo, concepto de maestro. Y vamos a suponer que nosotros vamos a hacer una búsqueda bibliográfica y vamos a referenciar a algún autor que dé un concepto referente a ese término. Entonces vamos a hacer una búsqueda que diga, voy a poner concepto de maestro según autores. Esto es muy importante, ¿verdad? Para todo trabajo investigativo, que los conceptos, los términos, causas, consecuencias, factores, todo lo que nosotros vayamos a buscar tenga una base teórica de alguien que dio una teoría o que dio un concepto científico de algo. No lo vayamos a buscar en Wikipedia, ¿verdad? Ni en una URL ahí de diccionarios, que ahora hay tantos, que no tengan, ¿verdad? Un cierto grado de confiabilidad. Entonces, por ejemplo, me vuelve a salir esta página de Realic. Fíjense bien cómo sale tanto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una cita de cuántos autores hay ahí. Voy a hacer más zoom. Hay tres. Vamos a ver. Tenemos Remolina de Cleves Nair, uno, ¿verdad? Velázquez Berta Marlene, dos. Y Calle M María Graciela. Correcto, ahí tenemos. Entonces, ¿cómo sería esa cita? ¿Cómo citamos ese documento? A ver, quiero ver quiénes están conectados. Ajá. ¿Cómo? Ajá, ¿cómo sería todo entonces? A ver, alguien que me diga. ¿Cómo quedaría? ¿Sí? A ver, que ver quién está hablando. María Celeste. Ok. Espere, que tan sad me tengo que. Ajá. ¿Eso es para cita o para referencia? Ajá. Ok, para la cita, ¿cómo es? Ajá. 2020. 2004, así es. Remolina de Cleve et al. 2004 entre paréntesis. Eso sí es al principio, ¿verdad? Si es al final, ¿cómo es? Si es al final del párrafo. ¿Cómo sería, Kevin?
Muy bien, así es. Vamos a hacer esa cita ahora entre paréntesis. ¿Cómo se llama ese tipo de cita? Entre paréntesis, ¿verdad? Ya lo dijimos. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el concepto del maestro. A ver. Vamos a buscar algún término en base a este documento. Entonces, bueno, vamos a agarrar una parte cualquiera. Vamos a agarrar de aquí. Vamos a hacer un tipo de cita entre paréntesis. Entonces vamos a poner tal cual, ¿verdad? De manera textual. Vamos a pegar. Ustedes se fijan, ya vieron el tipo de pegado. Me pega igual al formato que yo tengo. Solo voy a acomodar. Vamos a acomodar el párrafo. Y vamos a hacer un tipo de cita entre paréntesis. Entonces sería, ¿verdad? Ya lo dijo, no me acuerdo que no sé quién lo dijo en realidad porque no, no reconozco las voces todavía. Remolina de Cleves, ¿verdad? Remolina de Cleves, así es, un nombre, un apellido todo pegado. ¿Dónde tenía la parte? Aquí está. Entonces, Remolina de Cleves, coma, et al, punto. ¿En qué año quedamos? 2004. Correcto, todo entre paréntesis, un tipo de cita entre paréntesis. De tipo textual, vamos a poner la sangría. Y ahí pues ya tenemos la cita 2.0, Time New Roman 12, sangría del principio. Y tipo de cita entre paréntesis al final. Entonces ahora vamos a hacer la referencia de esa cita. Vamos a agarrar igual vista. Yo voy a poner dividir y me voy a ir a las referencias. Esto es lo único, les digo con sinceridad, que hay que invertir tiempo para hacer esto. Por eso las investigaciones no se hacen de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, ahora vamos a poner entonces remolina de Cleves, remolina, remolina de Cleves, coma, n, ¿verdad? Punto, Velázquez, coma, v, b, Velázquez, Velázquez, coma, b, y calle, coma, m, punto, entre paréntesis, pongo el año, ¿verdad? 2004. Punto, el título, ¿en qué va el título? ¿Qué formato? ¿Cuál es el título de esa investigación? No, exactamente. El maestro como formador lo voy a copiar, ¿verdad? Para que se quite ese cuadro, lo voy a copiar. Vamos a ponerlo en el documento, ¿verdad? Y seguido, tipo de pegado con el formato, lo pongo en cursiva. Que se pone esto. Entonces, punto. ¿Qué sigue? No, ya lo tenemos. Exactamente. ¿De dónde? ¿De dónde, verdad? ¿De dónde? O sea, vamos a poner, vamos a suponer que esa es la editorial, ¿verdad? Porque no las conocemos de esos países. En Bogotá. No, punto. Bogotá. Colombia. Punto. ¿Qué falta? La URL, ¿verdad? Recuperado de
y el sitio web de donde lo hemos extraído. Entonces, si fijan, después de haber aplicado este formato a la primera, ya la siguiente va con todo el formato establecido. Ya lleva la sangría, ya lleva el interlineado, ya lleva el tipo de letra, etcétera. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Ah, ok. Vamos a ver aquí cómo sale. Según la estructura, dice que es por coma. Por coma, es exactamente por coma. Es coma. Vamos a poner la coma aquí. Bogotá, coma, Colombia. Muy bien. Chocho, qué ojo, ¿verdad? ¿Quién hizo esa observación? ¿Verdad? No, ya estoy viendo. Que ya me va evaluando a mí. ¿Quién fue? Marcela. Está Marcela aquí, ¿vos? Ok, ok, ok. Y Mélida está calladita, ¿vos? No vi cuando se conectó. Yo decía, se perdió la clase, digo yo. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿cuánto estamos? 11. Conmigo 12. Muy bien, continuamos. O sea, guardamos, ¿verdad? Nuestro archivo. Vamos siguiendo con otra referencia. A ver, según el reglamento de estudio de protocolo, ¿verdad? De investigación, dice que debemos de tener un mínimo de 12 referencias. Y que las referencias, ¿verdad? Esto pongan atención también, lo dice el reglamento, no deben de superar los 10 años o sea, máximo 10 años de antigüedad. Ya entonces eso, ojo, ¿verdad? Cuando vayan a hacer sus búsquedas, no vayan a extraer información ya de publicaciones viejísimas. Eso se lo digo, lo mira el jurado y les va a decir que eso ya ni existe, ¿no? Hay ciertas excepciones porque como ustedes sabrán, hay información, ¿verdad? De temas de investigación que ya son viejas. Por eso uno de los elementos cuando ustedes definen el tema de investigación debe ser algo novedoso, debe ser algo actual, para que tenga mayor relevancia en ese tiempo en que se está ejecutando, ¿verdad? Y que la bibliografía también sea actual, no vieja. Aquí tenemos, o teníamos, porque creo que se desconectó uno de los jurados más meticulosos en ese aspecto, que es el profesor Benito. Creo que ya se desconectó porque no lo veo aquí. Entonces, cuando ustedes hagan sus búsquedas, por favor, que en este caso, ¿verdad? El año de publicación no supere más allá de los 10 años de antigüedad. Que estamos hablando de qué año hacia acá, de qué año. Si estamos en el 2021, 2011, sí es correcto. Muy bien, 2011. Ok. Entonces, esto ya ustedes saben, no lo van a ir ordenando en base a año, sino en base a letra, ¿no? En base a letra, ordenado de manera alfabética. Entonces, vamos a poner una siguiente referencia. Vamos a quitar esta vista. Miren, para los que ya van a salir de su carrera, léanse bien el reglamento, chicos. Yo se los puse ahí en el Classroom desde un principio, porque esos elementos están ahí súper detallados. Sí, exactamente, así es. Así es. Yo diría que con una 5 está bien. Yo diría en lo personal. Tampoco no solo pongan una, ¿verdad? Porque es que las referencias o las citas van en todo el documento. Yo pondría una en introducción, pondría una
Si hay 4 elementos del desarrollo, pondría una por cada elemento, porque eso le va a dar dando sustento científico a mi trabajo. Ya, por ejemplo, aquí en esta guía, el docente abordó 4 preguntas que uno debía de contestar. Yo pondría una cita por cada pregunta, más la de la introducción. Ahí yo tendría mis 5. Ya. Entre más citas tengo, pues obviamente eso le va a dar más sustento científico a mi trabajo. Pero pues aquí no hay que poner tantas, porque esta exigencia pues no está tan obligatoria en un trabajo. Ya que pongan 3 está bien. Que pongan 5 pues mejor, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar aquí ahora donde hay mayor cantidad de citas en un trabajo investigativo en el marco teórico. Donde hay mayor cantidad de citas en un trabajo común de investigación es en el desarrollo. Y eso va en dependencia de lo que se aborde en el trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, dice, por ejemplo, aquí dice, ¿qué necesita usted fortalecer para contribuir como protagonista del proceso educativo? ¿Con qué entraría yo? ¿Verdad? Primero abordando qué se entiende por proceso educativo. Entonces, vamos a poner partiendo del concepto de proceso educativo según tal autor en el año, ¿verdad? Señala tal cosa, y ahí ya le voy poniendo yo un término científico a esa parte del desarrollo. Vamos a buscarlo. Vamos a poner aquí proceso. ¿Qué entendemos por proceso educativo? Miren qué interesante, esa parte no lo pide. Esa parte no lo pide, esa pregunta. Ya. Pero este es un elemento muy importante de práctica, porque en el marco teórico ustedes tienen que ir planteándolo, redactándolo de esa manera. Porque ninguno de los elementos que uno aborda debe de quedar con vacío. Ya, si ustedes van a abordar en un trabajo términos en teoría confusos, o que puede ser esto, puede ser lo otro, yo lo entiendo de una manera, entonces pongamos ahí la corriente o el autor en base a cuál uno lo va a trabajar. Y qué bonito un trabajo elaborado de esa manera. Así, por ejemplo, hay tantas teorías que explican el concepto de conducta. Puede ser explicado por la corriente conductista, la corriente psicoanalista, constructivista. Yo plasmo una de ellas, porque el concepto depende de muchas cosas. Entonces miren qué interesante cómo uno va abordando esos elementos de bases teóricas. El proceso educativo puede ser entendido de una cosa, puede ser entendido de otra. Yo voy a plasmar el concepto de un teórico, y en base a eso yo hago mi respuesta de esa pregunta que aparece ahí. Porque si no, va a quedar en el aire, va a quedar a merced de lo que el maestro piense. Esto así, este chaval ni sabe qué es eso. Y ahí ya le damos, ¿verdad?, sustento al docente, que diga, wow, por lo menos se tomó el tiempo de entender sobre la base de qué está abordando esa parte. Entonces vamos a buscar una cita que tenga 2 autores. Vamos a ver si nos sale una de 2. Bueno, este es de 1. Vamos a citarla. Este es de un autor. Entonces tenemos, dice, Rodríguez Fernández Noemí, Fundamentos del Proceso Educativo, Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación a Distancia. Entonces vamos a ver si ella da, por ejemplo, algún autor. Entonces miren qué interesante que proceso educativo ahora tiene tantas modalidades: presencial, bimodal, e-learning, a distancia, por encuentros, que no sé qué, y cada una tiene su manera de trabajar. Entonces aquí podemos comenzar aclarando, ¿verdad?, en esta pregunta, bajo cuál modalidad o cuál enfoque de metodología se va, porque eso no lo dice la pregunta. Dice, ¿qué necesita usted
fortalecer para contribuir como protagonista del proceso educativo, pero que en línea, presencial, por encuentro, ¿cuál de todo? La manera en que uno contribuye es distinta. No puedo contribuir a un proceso educativo virtual si yo no sé nada de herramientas digitales. ¿Cómo voy a contribuir? No puedo. Entonces podemos partir de la idea de plantear las distintas modalidades que conlleva el proceso educativo y yo puedo ocupar una cita. Vamos a hacer una cita cualquiera. Por ejemplo, si yo voy a citar, por ejemplo, a esta que dice, vamos a hacer el zoom más grande. Dice Medina 2007. ¿Qué tipo de cita es esa? ¿Qué tipo de cita es esa? Sí, es narrativa, pero ese no es el autor del documento. Entonces, ¿qué tipo de cita es? Cita de cita, que se conoce actualmente en norma 7 como cita secundaria, ¿verdad? Cita secundaria. Entonces, por ejemplo, vamos a retomar aquí esta cita que dice Medina 2007. Vamos a hacer un tipo de cita secundaria. Miren qué interesante. Vamos a ver, vamos a agarrar esta parte solo. Miren qué interesante un tipo de cita secundaria. O cita de cita, pues también se conocía anteriormente. Partiendo de los elementos, bueno, del proceso educativo. Voy a pegar ese párrafo. En realidad, muchachos, les digo que esto se logra de manera automática con la práctica. No crean que a mí así de la noche a la mañana yo aprendí a hacer estas cosas. No, nadie nace aprendido. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a citar a Medina 2007. No es la autora principal del documento. Entonces, ¿qué nos dice la normativa de cómo se cita esa cita secundaria o cita de cita? ¿Qué nos dice? ¿A dónde? Ujú. ¿Antes de Medina o después de Medina? ¿Qué opinan? Sí, claro. Ajá. ¿Segura? No al revés. Ajá. Exactamente, así es. Correcto, así es. Y en la referencia, ¿qué es lo que voy a poner? ¿Medina o el autor principal? Entonces, fíjense bien. Vamos a ver. O sea, vamos a poner Medina 2007, ¿verdad? Como se cita en... Vamos a poner el nombre del autor. ¿No? Dice Rodríguez. Ajá.
Vamos a ver, pues vamos a ver la diapositiva para que quedemos claros. ¿Qué clase fue esa, la 2? Por lógica sería como se cita en, ¿verdad? Porque el documento principal. Vamos a ver si está aquí. No, no está aquí. Debe ser en la 3. Cita de corporaciones, cita secundaria, dice en la lista, como se citó en. No, tenemos un ejemplo. Dice Ayala 1983 como se citó en Sánchez 2009. Lo que no aparece aquí, ¿cuál es la cita principal? ¿Cómo vamos a saber? Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Ayala 1983. Ah, ya. Ok, ya, pues no te voy a entender. Ayala 1900. Vamos a ver si la encontramos. Ah, sí, aquí debe salir, sí. Citas secundarias. Dice, por ejemplo, si lee un trabajo de Sánchez, ese es el autor principal, ¿verdad? En el que se citó a Ayala, correcto, pues estamos bien. Dice, si lee un trabajo de Sánchez en el que se citó a Ayala, ya, o sea, Sánchez, ¿verdad? En su trabajo citó a Ayala. ¿Entienden esa lógica así o estoy mal yo? Ok, entonces estamos bien. Correcto, porque aquí Ayala, ¿verdad? Está de primero. Ayala, muy bien, así es. Correcto, no, estamos bien aquí. Entonces, según Medina 2007, como se cita en Rodríguez, como se cita en Rodríguez 2014, punto, afirma que y el párrafo. Entonces, en base a eso, lo que nos dice aquí la diapositiva de lo que va en la referencia, fíjense bien, si se conoce, dice, la fuente primaria, no es esta. Ah, en la lista de referencias proporciona una entrada para la fuente secundaria que se utilizó. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en el documento, en la bibliografía de este documento, está esa bibliografía de Ayala, ¿cómo es que se llama este? Medina 2007, vamos a buscarlo. Medina 2007, vamos a buscarlo. O sea, el texto principal al que yo estoy haciendo referencia. Me escuchan, chavales. No sé si se desconectó esto. No. Ok. O sea, el texto principal al que yo estoy haciendo mención en mi trabajo es de quién es, de Medina, ¿va? Él fue el que hizo el aporte, por decir así. Entonces, en teoría, yo debería de poner en mi referencia esa de Medina, que esta Medina Fernández. Entonces yo copiaría esta que está acá y la pego en mi referencia. En caso de no encontrar esa cita ahí, ¿verdad? La buscan y si no la encuentran, pues pondrían la cita del autor principal. Pero como el texto principal que yo estoy extrayendo es de Medina
yo tendría que poner en las referencias hacer mención a esa cita que yo estoy reflejando de Medina. Entonces yo vengo, ¿verdad? Lo voy a pegar acá. Entonces tenemos Medina, ¿en dónde lo voy a colocar? ¿En dónde lo voy a colocar? Después de asamblea. Correcto, vamos a ponerla aquí. Lo voy a pegar y ahora le voy a poner el formato. Fíjense bien en la estructura de esta cita. Aquí yo solo la plasmé tal cual está ahí. Entonces vamos a ver, viene como han variado los elementos en correspondencia, ¿verdad? Al citado, al referenciado actualmente. Vamos a ver la comparativa porque obviamente este documento tiene la normativa APA ya de ediciones super anteriores porque es del 2007. Esta es la URL, ¿verdad? Del documento. Esta parte. Entonces vamos a ver acá. Fíjense, aparece Medina Fernández. Anteriormente esta se ponían dos apellidos y las dos iniciales. Entonces la normativa actual dice que esto lo borramos, ¿verdad? Medina, o punto 2007. Vamos a poner el nombre, ¿verdad? Entre cursiva. Esto lo voy a quitar, solamente voy a poner la parte de donde se extrajo. Dice Las Palmas de GC, Consejería de la Educación, Gobierno de Canarias. Vamos a ver dónde queda eso. Vamos a ver dónde queda Canarias. Correcto, así es. Vamos a poner acá. Bueno, lo vamos a dejar porque vamos a poner solo España. Ahora el término, ¿verdad? Actual, fíjense que ahí parece disponible en, ahora es recuperado en. Que vamos a poner el enter acá para que el enlace aparezca en formato azul. Entonces ahí tenemos esa referencia. Si ustedes se fijan, todas las referencias las he retomado del mismo enlace. Ahora vamos a hacer una referencia de una tesis. Vamos a irnos fijando en la estructura. Vamos a ver, tesis sobre educación. Que por lo general igual cuando vamos a adaptarlo a un trabajo investigativo. Este se me está descargando directamente. Vamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, este es un repositorio. La UNAM tiene su propio repositorio, ¿verdad? La gente no lo conoce, obviamente, ¿verdad? Dice repositorio.une.edu.p. Cada universidad tiene su propio repositorio, su enlace de repositorios en donde cuelgan todas las monografías que ustedes hacen. Entonces este es un tipo de referenciado de tesis. Vamos a ver qué nos dice los elementos de esta referencia. Dice autor, fecha, título de la tesis, nombre de la base de datos y el URL. No varía en absoluto en realidad con la estructura de las tesis que hemos trabajado, con la estructura de las referencias que hemos trabajado anteriormente. Vamos a comenzar por el nombre de los autores. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los que hicieron eso? ¿Ah? 3. 2 exactamente, 2. Bueno, vamos a tener que hacerle la medida de los lentes a Kevin.
Ese es uno. Fíjense qué interesante que en esos países, cómo ponen así eso, porque aquí no es así, aquí es tu nombre y tu apellido. Pues hasta uno se enreda porque ¿qué es eso? Entonces no lo ponemos así, ¿verdad? Entonces el título, Estrategias de enseñanza y su relación en el año... Miren, fíjense bien esto. Ellos lo hicieron acá en el año 2016 y se publicó en el año 2018. ¿Cuál de las dos fechas voy a poner? 2018 exactamente. El año de la publicación. Porque ¿qué quiere decir este 2016? Posiblemente ellas trabajaron exactamente. Que fue terminado, que estaban aplicando los instrumentos en esa fecha, trabajaron con el semestre, porque ustedes pueden aplicar instrumentos con el segundo semestre del 2020, terminaron de aplicar y la monografía la terminaron después. Puede ser que esa sea la parte de la diferencia. Entonces vamos a agarrar una cita, ¿verdad? De estos, cuando vamos a citar una tesis o un trabajo investigativo, lo que se cita mucho ojo, ¿verdad? Son los resultados de ese trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué resultados encontraron acá. Vamos a irnos a la sección de resultados. Vamos a ver si la hallamos aquí rápidamente. Aquí estamos en hipótesis. Vamos a ver si la hay aquí. Hipótesis. Discusión de resultados. Entonces los resultados están acá. Entonces, por ejemplo, aquí encontraron, ¿verdad? En este estudio dice que los estudiantes tienen un nivel muy alto de motivación. Esto sería, ¿verdad? Una buena referencia para un tema investigativo de motivación. Un nivel medio para un tanto por ciento. Este es un tipo de estudio evidentemente descriptivo, ¿verdad? Porque llevan datos cuantitativos. Por ejemplo, vamos a hacer este citado. No aplica para este trabajo, ¿verdad? Obviamente. Pero lo vamos a poner acá a manera de práctica. Entonces vamos a poner acá la cita de estos autores. Entonces fíjense bien cómo vamos trabajando. Primero la cita y ahí nomás terminamos de citar, trabajamos la referencia. Eso que quede sumamente claro. Dice SUNY, ¿verdad? Según SUNY y Vázquez en el año 2018, fecha de publicación, ¿verdad? Encontraron que, y vamos a pegar los resultados de su investigación. Eso fue lo que encontraron, ¿verdad? Perfectamente cita, ¿verdad? De un antecedente de investigación. Los antecedentes obviamente cumplen su propia estructura, ¿verdad? Un antecedente se estructura apellido, año, título, ciudad, país y el resultado. Eso también ustedes ya lo deberían de manejar en la metodología de la investigación. Entonces ya tenemos esa cita ahí. Ahora vamos a hacer la referencia. Me voy a vista, ¿verdad? A dividir. Y voy ahora a poner esa referencia acá. ¿En qué parte de mi referencia iría esa? Voy a quitar la vista para que logren ver bien. ¿En qué parte ahora de mis referencias? Llevo 3 ahí. Voy a poner esa. A ver. De último, ¿qué opinan? Así es, de último, correcto. Vamos a ir ordenando aquí. Entonces SUNY, ¿verdad? SUNY, coma, R, I,
punto y Vázquez, coma, a punto 2018, título en cursiva, ¿verdad? Bueno, muy importante que ustedes sepan que ahora, ¿verdad? Para ir haciendo esta parte de las referencias, hay opción de trabajar con gestores bibliográficos que hacen ese trabajo. Yo en lo personal, si uno quiere aprender la estructura de las normas, no conviene hacerlo así, ¿verdad? Con gestores, porque obviamente ahí el aprendizaje va a estar en dependencia de lo que haga el gestor y no de lo que uno sepa. Por si ustedes pues logran o en su momento escuchan de que eso se puede trabajar, que Word ahora tiene la opción, o que trabajan con Mendeley o con Zotero o con aquí, yo diría que prefiero mejor hacerlo yo porque así voy adquiriendo la práctica en realidad. Porque, ¿qué pasa? Esto es fijo, pregunta de jurado de investigación. ¿Y cómo se estructura la bibliografía de no sé qué? ¿Y cómo se estructura la no sé qué de no sé cuánto? Y se los digo, lo viví en la última defensa en la que yo fui jurado. Y los chavalos no contestaron esa pregunta. ¿Y cómo sé si tu trabajo es científico? Le preguntan a una. Ya se quedó viendo el espacio, ¿verdad? A ver si Dios de alguna manera le iba a responder. ¿Y cómo sé que este trabajo es científico? Eso es hasta por lógica lo saca uno. Entonces vamos a poner ahí cursiva, ¿verdad? Ese es todo el título. Recuerden que en la tesis ponen todo el título tal cual, porque la delimitación de un trabajo investigativo lleva todos esos elementos, el qué, el cuándo, el dónde, etcétera. O sea, vamos a poner ahora, ¿verdad? ¿Qué le falta a eso? A esa referencia. ¿Qué sigue? Ajá, universidad. El dónde, ¿verdad? ¿Dónde se hizo? O sea, vamos a poner la universidad. Y después la ciudad y el país. Entonces vamos a poner, dice acá, Universidad Nacional de Educación. Vamos a poner facultad de Tecnología, Universidad Nacional de Educación, punto Lima, Perú. Recuperado de, voy a quitar esto y vamos a copiar el URL. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? En mi apartado yo llevo una cantidad de 1, 2, 3, 4 citas. Se mira grande porque le he aplicado el zoom para que ustedes logren ver mejor. Entonces llevamos 4 referencias con 4 citas. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el jurado cuando llega el documento? Comienza a revisar todo el documento, ¿verdad? Y comienza a visualizar las citas que hay. Entonces uno viene, ¿verdad? Revisa, marca la cita. Aquí tenemos remolina de Cleve y el jurado viene y se va, ¿verdad? A la vista de las referencias y cerciora que efectivamente está la referencia de esa cita. O sea, ahora se ven en las referencias y uno dice, exacto, ahí está. Entonces ese es uno de los elementos que ustedes cita que van poniendo, referencia que también van poniendo, cantidad de citas, cantidad de referencias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal les ha parecido hasta el momento? Necesitamos practicar, ¿verdad? Evidentemente bastante esta parte de la estructura, el redactado, formato, etcétera.
¿Qué les pareció la clase de hoy? ¿Sí? Ujú. Sí, claro. Sí, sí. No, de hecho la parte del recuperado no es obligatoria ahora en norma 7. Yo sí lo pondría. Pero como aquí en la estructura aparece, por ejemplo aquí vamos a regresar. Con que pongan la editorial, el país, etcétera, es suficiente información. E igual uno también puede poner, esto sí aparece en los libros, que es la parte, ya les digo, dónde está. Bueno, esta parte por eso aparece DOI o URL. Entonces si uno va a la biblioteca, por ejemplo, pues fíjense bien, ahí aparece el final DOI o URL y ustedes agarran un libro, entonces van a la segunda página, por ejemplo. El DOI es el código, ¿verdad? Que se le da a un libro, se le da a un documento en específico. Este no lo tiene, vamos a ver, vamos a buscar un libro. Es muy interesante esa pregunta que Melida acaba de hacer. Por ejemplo, vamos a agarrar metodología. Bueno, aquí básicamente aquí le respondo de la manera, ¿verdad, Melida? Que puede poner el URL o ese código que es personal para cada documento en específico. Ahora, ¿verdad? En base a lo que yo leí, no es obligatorio poner el recuperado. Yo diría que si lo pusieran, ¿verdad? Si están haciendo una búsqueda en la web, lo pongan a fuerza. Pero bien, pues basta con que pongan la información de la estructura. Ya de dónde, en qué, que se hizo esta parte. Aquí está. Bueno, vamos a buscar este libro, por ejemplo. Vamos a buscar este. Quiero enseñarles cuál es eso del DOI que aparecen en los documentos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece, a ver, voy a darle zoom a esto. Entonces, por ejemplo, estos códigos, ¿verdad? Que son propios de estos libros, una vez que uno lo tira al mercado, qué sé yo, ¿verdad? Como los asignan. Aquí yo pondría, si voy a citar este libro está en la biblioteca, después de título pondría eh, la universidad, ¿verdad? O de dónde, el país, qué sé yo. La editorial, que en este caso dice McGraw-Hill Interamericana Editores S.A. y pondría este código que corresponde, ¿verdad? Al código propio de ese libro. El término DOI es un término nuevo, no todos los libros dicen DOI, hay algunos que sí, hay otros que no. O sea, los términos de codificación han cambiado en realidad. Pero sí es un libro, un documento perfectamente válido de citar. Ahora bien, si ustedes lo encuentran en la web, lo buscan, si lo encuentran ponen el URL, si no lo encuentran, creo que con esa información es suficiente para retomarlo. Dice, pregunta, ¿y cuando es de páginas web? Correcto, entonces esa parte falta aún aprender ese tipo de referenciado. Ahí está en la diapositiva, pero no quise abordarlo todo. Vamos a llegar hasta acá. Y el resto de tipos, ¿verdad? De estructura, porque ahí las tengo, si es recurso audiovisual, si es de una red social, etcétera, las vamos a seguir abordando posteriormente. Falta, ¿verdad? Practicar bastante esta parte.
Entonces vamos a ir buscando citas y referencias de distintos tipos para que aprendamos de todos los tipos. ¿Ok? Chicos y chicas. Entonces, fíjense la parte práctica. La parte práctica, voy a hacer un cronograma y la vamos a arrancar a partir de la próxima semana hoy. Vamos a terminar esta parte de las referencias el jueves. Y la parte práctica la arrancamos de la siguiente semana. A partir de la siguiente semana voy a hacer un listado de los que han estado más activos. Y les voy a asignar un día en el que ustedes van a ser los maestros. Marcela, ¿vos tenés computadora? ¿Qué se hizo? Se desconectó. No está, ¿verdad? Vos, Gabriel, ¿tenés computadora? Y es la última, dice que acaba de salir de China. A ver, Celeste, ¿tenés? Yo sé que aquí todo el mundo es de reales, vos. Que pagar, pues, pero bueno. Bueno, está bien, chicos, es un gusto, ¿verdad? Haber compartido con ustedes. Por favor, practiquen, ¿verdad? Practiquen. Claro que sí, Melia. Muy bien, nos vemos. Buenas noches a todos. Bendiciones.